Vamos ahora a terminar este tema haciendo un comentario sobre el proceso de evolución del concepto de socialismo. Tradicionalmente por socialismo se entendía lo que he definido yo por socialismo real, es decir, un sistema basado en la propiedad pública de los medios de producción. Y de hecho, esa es la definición de socialismo que utiliza Mises en su obra ya clásica, Crítica del socialismo, que se publica en el año 1922, la primera edición y 10 años después la segunda. ¿Y es que estaba Mises equivocado? No, es que en ese primer tercio del siglo XX, cuando se hablaba de socialismo, se entendía siempre socialismo real de origen marxista, o soviético, de los soviets. Bien, sin embargo, esta definición, sistema basado en la propiedad pública de los medios de producción, es una definición civilina, no dice basado en el tiro en la nuca a la coacción, pero eso es lo que significa la propiedad pública de los medios de producción, significa que está prohibida la propiedad privada y por tanto el intercambio voluntario y el libre ejercicio de la función empresarial. Todo está organizado desde arriba en base a mandatos coactivos, es decir, toda la economía, como decía Lenin, organizada como si fuera el Ministerio de Correos e impuesta por la fuerza de la policía. Esa definición, propiedad pública de los medios de producción, es una definición que desde el punto de vista científico enseguida se manifestó ser muy poco satisfactoria. Primero, porque es una definición estática. Habrá socialismo si existe o no propiedad pública de los medios de producción. Segundo, porque para definir si hay o no socialismo es necesario con carácter previo entender lo que es la categoría jurídica de lo que es la propiedad privada o la propiedad pública y la categoría económica de lo que son los medios de producción. Es preciso, por tanto, abrir la ventana para que entre el oxígeno de la concepción subjetivista y dinámica del mercado. Lo importante no es tanto si hay o no propiedad pública sobre una categoría económica, medios de producción, sino identificar de manera transparente la esencia del socialismo. Y la esencia del socialismo en términos dinámicos es la coacción. La coacción es una acción humana que consiste en violentar a los demás para que hagan no lo que ellos quieran, sino lo que quiero yo. Forzarles, imponerles por la fuerza, ya saben, violencia física o amenaza de violencia física. Y así, hacia los años 80 del siglo pasado, se produce un avance muy importante en la definición y en la concepción del socialismo, básicamente de la mano de Hans Hermann Hoppe. Entonces Hoppe escribe un libro titulado Teoría del socialismo y del capitalismo, que supone un avance, como digo, significativo en la concepción del socialismo, porque ya define el socialismo no en función de si existe o no propiedad pública de los medios de producción, sino que se fija en la coacción. Define el socialismo como todo sistema de agresión o coacción institucional en contra de el derecho de propiedad. Ya no es propiedad pública de los medios de producción, sino si hay coacción institucional contra el derecho de propiedad. Y eso es un avance muy grande porque ya es una definición dinámica. ¿Hay coacción o no hay coacción? Son contra el derecho de propiedad. Sin embargo, aun siendo un avance importante esta definición, a mí no me pareció del todo perfecta y veía que seguía faltando algo. No hacía más que darle vueltas y me acuerdo que un día paseando por la playa en Mallorca se me encendió la bombilla empresarial y vi claro que faltaba lo siguiente en la definición. El problema no es detectar si hay coacción contra la propiedad privada, el derecho de propiedad, porque eso exige que previamente nos pongamos de acuerdo en qué es el derecho de propiedad, cuál es el derecho de propiedad justo. Previamente a una institución jurídica está el proceso espontáneo de interacciones humanas. Entonces, ¿qué es lo que se coacciona en última instancia? La coacción o la violencia es contra la acción humana de los otros seres humanos, que básicamente se plasma en su capacidad de creatividad y coordinación empresarial. Es el ejercicio de la empresarialidad, del in emprendo preendi prensum, que significa descubrir, ver, darse cuenta de las oportunidades que surgen en el entorno y actuar en consecuencia para aprovecharse de las mismas, que de alguna forma plasma la esencia más típica de lo que es el ser humano, la naturaleza más esencial de lo que es el hombre, lo que por naturaleza mejor nos caracteriza, nuestra capacidad de actuar empresarialmente. Por tanto, debemos de fijarnos si hay un sistema organizado de forma institucional para coaccionar nuestra acción humana o si no lo hay. Y entonces, de alguna forma, doy el último paso y completo, a partir de la primera edición de mi libro, del que tienen ustedes, que se publica en el año 92, el socialismo, definiéndolo de una manera generalizada como todo sistema de agresión institucional en contra del libre ejercicio de la función empresarial.
Es cierto que la interacción humana empresarial a través del orden espontáneo se plasma en una serie de comportamientos pautados de los que surge el derecho y en concreto el derecho de propiedad, sin duda alguna. Pero la acción humana de tipo empresarial es previa al derecho y la coacción es previa, en ese sentido puede serlo, a su plasmación jurídica. Y por eso llego a la definición que es la que hemos utilizado en clase. El socialismo lo debemos de entender como todo sistema de agresión institucional contra lo que sería el origen del proceso evolutivo que se plasma en forma de derecho de propiedad, que es la acción humana o la función empresarial. Más que definir el socialismo como hace Hoppe, coacción contra la consecuencia evolutiva del proceso, el derecho de propiedad, yo defino el socialismo como coacción contra la acción humana misma o función empresarial misma que encarna la naturaleza por antonomasia del ser humano. Y esta definición es la más dinámica, es la operativamente más eficaz porque es la más general, es una definición general y por tanto muy potente. Y tiene una serie de ventajas, y es que permite dar un tratamiento unitario al socialismo general, omnicomprensivo, real, o al socialismo a medio camino de la socialdemocracia, o al que se llama piecemeal social engineering, es decir, la ingeniería social por trocitos o por piezas o por prueba y error, y al intervencionismo. Cualquier medida coactiva, en la medida en que incida en el cuerpo social, no importa que sea parcial en una parcela concreta, o que sea más o menos profunda, o que sea más general, o completamente general, producirá en el ámbito en el que incida, y precisamente en la medida en que sea efectiva, todos los efectos típicos del socialismo que hemos estudiado juntos en las clases anteriores. Y así solucionamos un problema de Mises, y es que para Mises el socialismo es una cosa y el intervencionismo es otra, y los estudia de forma separada, mientras que nosotros, con nuestra definición generalizada de socialismo, podemos dar un tratamiento unitario a todos los tipos de intervención, estatal o sistemática, sobre el cuerpo social. Esa es la gran ventaja desde el punto de vista científico y operativo de la definición de socialismo que proponemos. Y terminamos este tema con dos epígrafes. Uno es el relativo a la inanidad de los conceptos idílicos de socialismo. Y es que desde la caída del muro de Berlín no les escapa a ustedes la realidad de que los socialistas pues han perdido su bandera y están totalmente despistados. El ideal que tenían ellos lo veían plasmado en las economías de tipo soviético. Prácticamente la mitad de la población del mundo estaba subyugada, había lo que se llamaba la Guerra Fría, los dos sistemas, la economía de mercado frente al sistema socialista. Es cierto que la economía de mercado dejaba mucho que desear, estaba muy intervenida, etcétera, pero era clara la diferencia. Cuando se desmorona el muro de Berlín y desaparece el socialismo, ya pierden su referente. Los socialistas, los progresistas, los que quieren. Entonces, ahora hay que buscar otra bandera para, de alguna forma, justificar el intervencionismo del Estado. Para, de alguna forma, poder yo seguir definiéndome como socialista. Y entonces surgen todo tipo de definiciones y de conceptualizaciones idílicas de socialismo. Pasa a definirse el socialismo de una forma vaga. Por ejemplo, el socialismo es la armonía social, la unión armoniosa del hombre con la naturaleza, o se entiende por socialismo la maximización del bienestar social. O el socialismo es buenismo, o sea, lo bueno es el socialismo, ¿no? La igualdad, lo bueno, bien. Pero vamos a ver, al margen de todo esto, eso que usted defiende, ¿en qué se plasma? ¿En qué medidas concretas? ¿Y pretende o cree que por ser eso tan bueno está justificado que se pueda imponer por la fuerza desde arriba a todos? ¿Sí o no? Aclare eso, si hay coacción o si no hay coacción. Primero, aclárese usted su confusión mental de lo que pretende. Y segundo, ¿quiere imponerlo por la fuerza? De esta forma lograremos desenmascarar en cada caso cuando estamos ante un caso de confusión mental o ante un caso de simple y burdo oportunismo o, lo que suele ser más habitual, un procedimiento para enmascarar con un maquillaje atractivo la agresión institucional que se quiere seguir ejerciendo. ¿Y la bandera antes qué era? Pues conseguir el socialismo real. ¿Ahora la bandera qué es? Pues el calentamiento global. Eso justifica todo. Justifica impuestos, prohibir que usted consuma, que no comamos vacas. Una nueva bandera para imponer por la fuerza. Porque si no se impone por la fuerza y es todo voluntario, no hay problema de socialismo. Lo que caracteriza al socialismo es la coacción. Siempre busquen ustedes si al final es coacción o no, que se quiere imponer por la fuerza del Estado. Y la conclusión del tema es, ¿podrá rehabilitarse algún día el término socialismo?
Porque si van ustedes a los países del este de Europa y hablan de socialismo, es que es el término que está más destruido, más corrompido, que tiene un sentido más peyorativo. Nadie quiere ni oír hablar del socialismo. Se les ha estado vendiendo el ideal socialista durante generaciones y no saben ustedes lo que han sufrido. En Occidente, como no hemos sufrido tanto, nos dejamos manipular más. Pero ¿algún día se podrá rehabilitar el término socialismo? De manera que quepa definirse como socialista una persona honesta, una persona que entienda cómo es el proceso espontáneo, como aquello que impulsa la sociedad, la civilización, la armonía. ¿Cuál es ese sistema? Pues está claro que el capitalismo, que la economía de mercado, que el orden espontáneo de cooperación social. Solo si se llega a producir este cambio semántico y el día de mañana se empieza a entender por socialismo un orden basado en la propiedad privada de los medios de producción, el intercambio voluntario, el orden espontáneo del mercado, etcétera, es decir, si se entiende por socialismo lo que incluso hoy en día se considera que es lo contrario del socialismo, podrá rehabilitarse el término. Si no, está condenado pues a enmascarar, como llaman los anglosajones, a través de una visual word, es un término comadreja, con una cáscara atractiva, lo que no es sino un contenido perverso. Como las comadrejas son capaces, haciendo un pequeño agujerito en un huevo, en absorber el contenido dejando la cáscara intacta. Entonces, una palabra comadreja es aquella que ha sido su contenido totalmente prostituido. Por ejemplo, el término socialismo, absorbiendo, o el término democracia, o el término, su contenido, dándole un contenido que es justo el contrario y manteniéndole el envoltorio para que pique a la gente. De todas maneras, este proceso de evolución semántica, que no sabemos si se dará o no, un servidor de ustedes ya ha empezado en sus últimas obras, los últimos años, a tratar de impulsarlo. De tal manera que yo cada vez hablo menos de socialismo, que induce a error. Muchas personas piensan que me estoy refiriendo a conceptos de tipo político, y para mí tan socialista es Rajoy como Zapatero, etc. Y además, como científico, tengo que procurar impulsar la evolución de la comprensión del mundo en función de cómo yo creo que es la verdad científica. Entonces, cada vez hablo menos de socialismo y estoy empezando a hablar cada vez más de estatismo. Es que es el estatismo, en la medida en que encarna el ejercicio coactivo y sistemático de la violencia, el que produce todos los efectos negativos que hemos visto para el socialismo. Veremos si soy capaz, o si la evolución de los acontecimientos futuros va en esta misma línea, y en estas mismas clases, dentro de 10, 15 años, todo el análisis lo hago en relación con el estatismo. Y el libro, en vez de titularse Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, lo titulamos Estatismo, Cálculo Económico y Función Empresarial. Porque en última instancia es la utilización sistemática de la violencia que encarna el Estado la que produce todos los efectos negativos que estamos viendo. De ahí la evolución del profesor de ustedes hacia la anarquía, es decir, al proceso de cooperación social en el que no haya ninguna agencia monopolista de la violencia, con una adscripción territorial determinada, sino un sistema de agencias privadas a las que se suscriben voluntariamente los seres humanos, pagando una determinada cuota mensual, cada una de las cuales patrocina un sistema jurídico y oferta diferentes niveles o grados de orden público, y que están coordinadas entre sí, aunque sean distintas, a través de una serie de normas de tipo voluntario, como por ejemplo las que hay en la IATA, para ponerse de acuerdo con unos determinados protocolos de seguridad en diferentes líneas aéreas. Pues lo mismo en el ámbito de la prevención, represión y sanción del delito. Y no tengan ninguna duda que un esquema privado de este tipo sería muchísimo más eficiente a la hora de mantener el orden público, respetar la propiedad y la vida de los seres humanos, que el que tenemos a través de una agencia monopolista de orden público, que por tanto está aquejada de todos los problemas de ignorancia ineradicable, de tipo burocrático, como las que estamos sufriendo con la policía pública o los sistemas de justicia estatales, etc. Y lo mismo que decimos en el ámbito del orden público, lo decimos en cualquier otro ámbito, en el ámbito monetario, en el ámbito de los bancos centrales, o en el ámbito de la seguridad social, en el ámbito del estado del bienestar, etc. Y es aquí donde estamos trabajando los catedráticos y los economistas de más avanzada hoy en día, a estas alturas, ya iniciada la segunda década del siglo XXI. Estamos estudiando cómo se organizaría una sociedad sin Estado, es decir, entendiendo por Estado una agencia que tiene el monopolio de la violencia sobre una determinada zona geográfica. ¿Cómo funcionaría un sistema basado en el orden espontáneo en el que hubieran empresas privadas que patrocinaran diferentes esquemas de derecho y de justicia en competencia unos con otros? Lo dejo aquí
simplemente diseñado. Aquellos de ustedes que tengan interés puedo dar la bibliografía más reciente y los diferentes artículos y libros. En español hemos publicado Justicia sin Estado, del profesor Bruce Benson, de la Universidad de Florida en Estados Unidos, lo tiene en Unión Editorial, por si quieren hacer el trabajo sobre él, y además con una serie de estudios históricos deliciosos, que demuestran cómo la justicia ha funcionado muy bien, y además de manera privada, en muchos contextos históricos. O los trabajos del catedrático de la Universidad de Zúrich, Bruno Frey, que desarrolla las Functional Overlapping Competing Jurisdictions, jurisdicciones solapadas en competencia sin adscripción territorial, cada una de las cuales ofrece diferentes niveles de orden público, es decir, seguridad, defensa, tipo Prosegur, tipo Securitas, y además con un código jurídico determinado. En unas el aborto es delito, en otras el aborto no es delito, cada uno paga a la que considera, tampoco hay obligación de estar adscrito a ninguna, y luego se está estudiando y analizando qué pasa cuando uno roba el televisor al de otra agencia, qué pasa con los mafiosos, todo eso se está analizando. Y desde luego habría muchísimo menos mafiosos que hoy en día, porque el Estado es muy ineficiente por falta de información. Y de hecho, después de 30 años, ¿usted cree que en un proceso de mercado privado duraría una mafia durante 30 o 40 años? Vamos, es que eso es el colmo de la ineficiencia. No, un sector privado acabaría con las mafias de manera mucho más rápida, eficiente, barata y justa, que es lo más importante.